Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Estamos pues a punto de llegar a los 10 años de actividades del Club Senior, ahora área de cultural y demás. Y y le estaba yo comentando a Isaac Rosen que el éxito que llevamos de todos estos años y de una cantidad casi alrededor de 90, 100 pláticas, pues se debe en primer lugar a los ponentes. Entonces aprovecho para agradecerte tu gentileza de venir a platicarnos de Albert Einstein. Y en segundo lugar, pues a ustedes que años atrás era un grupo donde nos reuníamos para desayunar y escuchar algunas conferencias, etcétera. Y esto se ha abierto de forma tal que podemos venir acompañados y disfrutar de estas conferencias que la verdad son muy enriquecedoras. Y entonces mi agradecimiento también a todos ustedes por su asistencia. Y para no enrolarlos demasiado en pláticas, le dejo el micrófono a Isaac y mi agradecimiento por tu apoyo. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, buenas noches. Lo titulé Un hombre llamado Albert Einstein porque muchos de aquí o todos han leído sobre Albert Einstein. Albert Einstein es una persona a la cual todo el mundo ha leído algo de él y muy probablemente tengan muchas mejores anécdotas de las que se tiene aquí. Aquí trato de poner esta plática en donde veamos a Albert Einstein, pero como ser humano, como persona y obviamente como científico. Vamos a ver que estamos a 67 años de su muerte, 116 años de haber escrito la teoría de la relatividad, pero aún ahora estos médicos, estos profesores se sacaron el premio Nobel en el 2017 por haber descubierto las ondas gravitacionales que las predijo Albert Einstein en 1914, solo que no se tenía la tecnología para poderlas lograr. De hecho, él pensaba que nunca se iba a poder porque las ondas gravitacionales pueden ser del tamaño de un átomo y es muy difícil detectarlas. Entonces él pensó que nunca se iba a poder hacer eso. Si ustedes se van a internet, van a encontrar 146 millones de citas. Pero eso estamos hablando que hay kindergarten que se llama Albert Einstein. O sea, hay 146 millones de personas que de alguna manera tienen el nombre de Albert Einstein para algo. Siempre hay que confirmar las frases célebres que dijo. Todo lo demás hay que dudar porque obviamente se ha inventado y se le ha acreditado muchísimas cosas que él nunca dijo. De hecho, en esta donde dice, temo el día que la gente publique frases que nunca dije, tampoco está comprobado que lo dijo. Bien, por ejemplo, no sé qué armas se usaron en la Tercera Guerra Mundial, pero puedo decirles cuáles se usaron en la guardapiedras. Exactamente así no lo dijo, pero salió en un desplegado que no lo había dicho Albert Einstein, sino un soldado desconocido. Y no, precisamente sí lo dijo Albert Einstein y está escrito, vamos. La ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia es ciega. Esto es una declaración que realizó en un simposio en Nueva York sobre el tema de cómo la ciencia, la filosofía y la religión pueden sustentar y promover la democracia. Esta la puse porque todos conocemos a Albert Einstein como un científico, pero fue un humanista y se dedicó a muchísimas otras cosas aparte de la ciencia. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es ilimitado y la imaginación circunda al mundo. Esto fue en un programa que este señor Viereck dice que no sabe si lo dijo exactamente o no. Entonces hay frases que sí las dijo, hay frases que no las dijo y hay frases que
las están construyendo y entonces el chisme empieza y bueno, se hace famosa la frase y Albert Einstein. Cuando era joven descubrí que el dedo gordo siempre acababa haciendo un agujero en el calcetín, así que dejé de ponerme calcetines. Eso es cierto. Su secretaria, Ellen Dukas, dijo, el profesor nunca se pone calcetines, no se los puso ni siquiera cuando fue a la Casa Blanca. No te preocupes por tus problemas matemáticas, te puedo asegurar que los míos son mayores. Eso se lo contestó a una niña que tenía problemas de matemáticas y le preguntaba a Albert que no sabía cómo resolverlo. Y eso se lo contestó. Dios no juega a los dados, también es una frase muy célebre de Albert Einstein. Pero, por ejemplo, vamos a ver esta que dice las redes sociales, en Twitter, etcétera, que comparten estas fotos y ponen a Albert Einstein que está en terapia porque también se deprimió. Después vamos a ver de qué es esta fotografía. Bien. Hay muchísima bibliografía. El testamento de Albert Einstein le heredó todos sus papeles personales, todo lo que él guardó se los heredó a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, son los depositarios en la universidad de toda su correspondencia, todas sus fotografías, todo lo que era personal de él, ahí está. Esta tiene 50,000 páginas de material desde 1901 hasta su muerte, artículos publicados, no publicados, manuscritos, notas en general y de investigación, diarios de sus viajes, discursos, fotografías, documentos familiares. Y lo que es interesante son 4,000 páginas de contenido físico, de científico, pero hay más que escribió de cosas que no son científicas. Por lo tanto, por ejemplo, esta recién salió hace un par de semanas, esta carta que se acaba de descubrir. Entonces la carta, no semanas, hace meses. Entonces lo que hacen es para ver si es verdad, se manda a los expertos sobre Albert Einstein, checan el tipo de papel, el tipo de la máquina, porque saben cuál era su máquina de escribir, la firma, etcétera, y entonces la validan o no la validan los expertos. Perdón. Entonces, la Universidad Hebrea de Jerusalén lo validó. Aquí, en esta carta, Albert Einstein menciona por 1940 que muy probablemente las aves migran gracias a los campos electromagnéticos de la Tierra, cuando todavía no se había estudiado sobre eso. Bien, vamos a ver entonces a un Albert Einstein como científico, como humanista, pero principalmente como ser humano. La Universidad Hebrea de Jerusalén editó este libro donde son principalmente sus papeles personales. Entonces, esta plática la voy a basar en los papeles personales de Albert Einstein. Bien, nació en la ciudad de Ulm en 1879, en Alemania, en este edificio. Su padre, Hermann Einstein, tenía un taller eléctrico, Palina Koch, pero aquí es muy importante porque el padre que tenía un taller eléctrico y también el hermano del padre trabajaban con la electricidad y trataban de darle electricidad al pueblo y estar en el negocio precisamente de la electricidad. Entonces, Albert Einstein desde chico oyó sobre electricidad, sobre la luz, sobre una serie de cosas que muy probablemente se le fueron quedando en la cabeza y por eso se le hizo después una obsesión la luz. Si voy rápido. Bien, en 1884 nace su única hermana Maya, aquí lo está. Siempre dicen que era callado, reservado y aparentemente era una especie que tenía un retraso en la escuela, entre comillas, pero era porque tenía innumerables porqués y frecuentemente iban a los lagos bávaros de vacaciones. Desde chico le regalaron un violín y tocó el violín. El tío le regaló una brújula cuando tenía 4 años y recordaría más tarde que estaba muy emocionado, había sentido que en la naturaleza existían cosas que no podían ser vistas o tocadas. El espacio no estaba vacío, habían ciertas fuerzas en él. Eso ya desde muy chiquito ya lo tenía.
A los 10 años y a los 13 años él logra dominar la geometría de Euclides. Leyó los libros de Berens sobre ciencias naturales. Aquí lo vemos en Milán y él dice que recordaría que el hombre por su solo pensamiento es capaz de alcanzar un grado de tal seguridad y de pureza como los griegos han sido los primeros en mostrarlo en la geometría. Toda la familia se muda a Milán, Italia, cuando él tenía 17 años. Aquí está su boleta y si ustedes ven, aquí hay 5 y 6 y aquí hay 2 4. Pero la máxima calificación era 6, no era 10, era la máxima calificación 6. Entonces en álgebra tiene 6 y en matemáticas también. Entonces sí era bueno para las matemáticas y para la geometría. Lo que pasa es que en el futuro él no se dedica a la matemática y todos sus trabajos utiliza a otros investigadores para que le hagan las matemáticas de sus formulaciones. De hecho, cuando él tiene 17 años, deja por varios meses los estudios y se fue de mochilero por Italia. Sus familiares estaban preocupados de que iba a estudiar y cuál iba a ser su futuro, y le instaban a que por favor estudiara una carrera técnica nomás para que pudiera trabajar y salir del paso. Pero a los 17 años empieza con lecturas de divulgación científica y ya desde entonces él se dice libre pensador. Nació en una familia judía, pero él se llama libre pensador y un hombre libre. Y entonces tiene una oposición con la religión y empieza a leer a los filósofos. Resulta que él quiere entrar a la universidad en Alemania, pero no puede porque no había terminado una serie de estudios. Entonces lo rechazaron. Entonces muda a Suiza, a la Escuela Cantonal de Aarau para obtener ciertos diplomas. Luego ya puede entrar a la Universidad de Zúrich, donde estudió ciencias naturales y matemáticas. Tenía problemas de disciplina porque faltaba mucho a las clases. Entonces un amigo de él, de compañero de clases, Marcel, ahí se me fue el apellido. Grossman, no, bueno, ahorita sale. Él le pasaba lo que tenía que estudiar para los exámenes para poder acabar la carrera de la universidad. Ningún profesor pensaba que Albert Einstein iba a hacer algo de su vida. De hecho, cuando alguna vez oyeron que empezó a ser medio famoso, nadie creía que él era. Y los problemas de disciplina vienen porque él decía que es un verdadero milagro que los métodos modernos de enseñanza no hayan sofocado del todo el espíritu sagrado de la curiosidad y la investigación, porque esta planta delicada necesita de la libertad lo mismo que del estímulo. Cuando él tiene aproximadamente 21 años, con Konrad Habisch, que era un matemático alemán, y Mauricio Solovine, que es de Herzegovina, pero era un filósofo. Él se acerca con su compañero Albert para que le diera clases de física. Cuando va con Albert se interesa más en la filosofía. Entonces forman un grupo que se llama la Academia Olimpia, que fue por 2 años y medio, donde por un lado él estudiaban a los filósofos y hablaban sobre la física. Y entonces ellos decían que lo más incomprensible acerca del universo es precisamente que sí se puede comprender el universo. Bien, una de sus compañeras, Mileva Maric, Serbia, también estudiante de física, compañera de él, pues se hacen novios. Y aquí vienen unas cartas, les voy a pasar ahorita varios documentos, pequeñas frases u oraciones de diferentes cartas, para que vean lo romántico que era. Mi muñequita, mi pequeña, mi querida gatita. Mamá se tiró a la cama, escondió la cabeza bajo las almohadas y lloró como niña. Tras recuperar su compostura, de inmediato pasó a un ataque desesperado. Estás arruinado tu futuro y tu carrera. Ninguna familia decente la aceptará. Si se embaraza, estarás en líos. Con esto último perdí el fin la paciencia. Vehementemente negué a las sospechas de que habíamos estado viviendo en pecado y la regañé. ¿Cómo puedo vivir
Solo antes, mi pequeña, solo sin ti me falta confianza en mí mismo, pasión por el trabajo y placer en la vida. En pocas palabras, sin ti, mi vida no es vida. Sin importar lo que pueda pasar, tendremos la vida más deliciosa del mundo, trabajo agradable, estando juntos y lo que es más importante, ahora somos nuestros propios amos. Nos erguimos en nuestros pies y podemos disfrutar al límite de nuestra juventud. ¿Quién podría estar mejor? Cuando hayamos ahorrado lo suficiente, nos compraremos bicicletas y daremos paseos cada semana. Buscaré un empleo, cualquier trabajo de inmediato y una vez empleado me casaré contigo. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo está el niño? Aquí tienen un hijo antes de casarse, una niña antes de casarse, que la llaman Eliezer, y dice, creo que no deberíamos decir nada todavía sobre Eliezer. Albert, el único problema aún por resolver es la cuestión de cómo tener con nosotros a nuestra Eliezer. No quiero que tengamos que renunciar a ella. Pregúntale a tu papá, él es un hombre experimentado. Ya casados, bueno, aquí es una pena que nuestra querida ley deba ser presentada al mundo así. Ya casados se instalar en Berna, Suiza, y escribe: siento mucho lo que le pasa a Eliezer. Es tan fácil sufrir efectos duraderos de la escarlatina. Si solo esto pasara con seguridad cómo está registrada la niña, debemos ser cuidadosos de que no haya problemas para ella después. Ya no se sabe más lo que sucedió con ella, no se sabe si falleció o la adoptaron o lo que sea, pero ya nunca más se supo de ella. Se casa con Mileva y tiene 2 hijos. Hans Albert, que nace en 1904, y Edward, que nace en 1910, sus 2 únicos hijos varones. En la historia de Albert, vamos a ver que en 1900 deja todo lo relacionado a las ciencias, pero en 1901 ya escribió un papel sobre el fenómeno de la capilaridad física. Le escribe a Mileva en 1901 diciendo que su amigo Michel Bezold visitó a su tío en mi nombre, el profesor Young, uno de los filósofos más influyentes de Italia, y le dio una copia de nuestro artículo. Esta carta es lo que ha hecho que muchos piensen que Mileva tuvo que ver con la teoría de la relatividad y que las feministas dicen que fue idea de Mileva y no de Albert Einstein, ¿no? Tiene un primer trabajo como maestro suplente de física, un segundo trabajo como preceptor de 2 niños en un internado y fue despedido al querer seguir su método de estudio. Luego hizo cálculos para el director del Observatorio Federal y donde él se hizo la carrera, llegó a dar durante algunos meses clases en la Escuela Técnica de Inventur en Aarau, Suiza. Bien, su situación económica era muy precaria y gracias a su amigo Marcel Grossman, su papá, consigue un trabajo en este edificio, precisamente, donde su trabajo era en una oficina de patentes, ganaría 3,000 francos anuales, y lo único que tenía que hacer es explicar la idea del inventor. Aparentemente, las 8 horas se las echaba rápido las ideas del inventor y él seguía trabajando lo que ya venía trabajando desde hacía muchos años sobre ideas singulares acerca de la luz. Él estaba completamente obsesionado con la luz, ahorita vamos a ver, pero estaba obsesionado con la luz y el movimiento y el espacio exterior. Y entonces le empezó a dar el nombre de relatividad. Cuán feliz y orgulloso estaré cuando los 2 juntos llevemos nuestro trabajo sobre el movimiento relativo a una victoriosa conclusión. Y precisamente lo del movimiento relativo se agarró la palabra relativo para ponerle a la teoría relatividad. Bien, en el año 1905 es el año que lo llaman el año maravilloso. Aparentemente Albert allí tuvo mucho DMTA en el cerebro, quién sabe qué tuvo, pero escribió 3 trabajos que son básicos para la física. El movimiento browniano, ya se sabía del átomo desde hace 150 años con Dalton, Rutherford, etcétera. Pero, y todas las formulaciones demás, pero no sabían exactamente qué estaba pasando. Y aparentemente con el movimiento browniano, el movimiento
y las formulaciones demuestran que el átomo sí existe. Entonces, por eso es importante ese artículo. Luego, la ley sobre el efecto fotoeléctrico. Aquí empiezan los fotones y este trabajo es muy importante porque a final de cuentas es el precursor de todos los rayos láseres. Y por otro lado, este trabajo habla sobre los cuantos de energía, como viaja la luz. Entonces, al principio Albert Einstein sí estaba y sí trabajaba sobre la ley de los cuantos, la mecánica cuántica, que después vamos a ver lo deja, pero al principio fue un gran impulsor de todas estas ideas. Y finalmente el trabajo que se llama la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que ahorita lo vamos a explicar, es qué está pasando cuando hay movimiento, pero a velocidades de la luz. Acuérdense que todo es a velocidades de la luz. Entonces, todo su pensamiento y toda su imaginación va en relación a eso. Y a este trabajo finalmente se le conoce como la teoría de la relatividad especial. Se llama especial porque aquí todavía no incluye a la gravedad. Cuando ya va a incluir a la gravedad, se llama teoría de la relatividad general. Entonces, aquí se llama teoría de la relatividad especial. Y, por ejemplo, cuando ya publica el artículo, el doctor Infeld señala que a medida que vamos leyendo el artículo no hay referencias ni citas de autoridades y las pocas notas al alcance son de carácter explicativo. El estilo es simple y una gran parte de este artículo puede leerse sin necesidad de conocimientos técnicos superiores. Es impresionante lo acabado de la forma. Siempre decimos que hoy en día, con tantas cosas que piden para publicar un artículo, nunca hubiera pasado este artículo. Pero ¿quién era Albert Einstein? Nadie lo conocía. El doctor Lorentz, que era uno de los más famosos, luego fue a ver a la oficina de patentes a Albert de la Universidad de Berlín y lo fue a buscar quedando estupefacto al ver que apenas tenía 26 años. Lo invitan y entonces Albert lo que hace es hablar sobre Galileo, sobre la ley de gravitación universal de Newton, pero principalmente de ellos dos, porque Maxwell, con los principios de la termodinámica, él demuestra que la luz viaja tiene un límite de velocidad, y esa va a ser la clave para el universo completamente. Gracias a ese descubrimiento de que la luz tiene un límite en su velocidad y que nada puede viajar más rápido que la luz, entonces ese es el parteaguas para todo esto. Y el profesor Lorentz habló sobre la teoría electromecánica de la luz y la teoría sobre la electricidad y el magnetismo. Y esto es extremadamente importante porque esto eventualmente va a ser el lenguaje como el universo se va a dar a conocer. Entonces el ser humano lo que ha hecho es interpretar todas las diferentes tipos de longitudes de onda que hay, etcétera, etcétera, y en base a eso podemos entender al mismo universo. Entonces Albert Einstein dio su plática sobre la teoría de la relatividad. Bien, aquí les voy a más o menos explicar lo que Albert Einstein pensó en su momento, si es que le entendí bien. Si hay un observador estático y pone una luz, la luz sube y baja en línea recta. Si hay alguien que está viajando, está en un tren y hace lo mismo, va a ver que el haz de luz sube y baja igualito. Los dos tienen el mismo momento. Pero ¿qué pasa si el tren empieza a caminar a velocidades extraordinariamente rápidas? A tratar de llegar a velocidades más rápidas que la luz. Entonces, el observador estático lo que va a ver es que como hay movimiento, que la luz hace como un triangulito, o sea, sube y baja formando un triángulo. Y aquí, si va más rápido a mucha más velocidad, mientras sube y baja, ¿sí lo entienden? O sea, si está rápido, entonces lo que está pasando es que sube y baja, pero se hace un triángulo de luz. Entonces, precisamente ese triángulo de luz, si va más rápido, se dilata más. Y a eso se le llama la dilatación del tiempo. Entonces, lo que para esta persona fue un instante, al de adentro sigue siendo un instante, pero para el observador lo que está pasando adentro es mucho menos tiempo. Quiere decir
que esa es la paradoja de los gemelos de Albert Einstein. Él decía, si un gemelo se va en un tren y el otro se queda en la Tierra y el tren está viajando a la velocidad de la luz o similar a la velocidad de la luz, lo que pasa es que el de la Tierra va a envejecer muchísimo más. ¿Por qué? Porque el que está en el tren, la dilatación del tiempo se ensanchó, entonces para el de adentro del tren es un momento, pero para el que está afuera pasó muchísimo tiempo. Y eso es la dilatación del tiempo. ¿Ok? Bien, y la otra cosa fue, se imaginó, yo puse balines, no sé él cómo se los imaginó, pero él se lo imaginó como un tren. ¿Qué pasaría si yo trato de que un balín vaya a la velocidad de la luz? Entonces yo le pongo un poco de energía y el balín empieza a ir. Pero llega un momento en que está a cierta velocidad constante. Entonces le tengo que agregar energía para que vaya más rápido. Y cada vez le tengo que agregar más energía. ¿Qué pasa con la energía que estoy metiendo? Bueno, la energía que se está metiendo se está acumulando adentro y está formando materia. Entonces ese balín empieza a crecer y a medida que crece hay que meterle más energía para que pueda ir a más rápido. Pero a medida que hay que ponerle más y más y más energía, el balín va a ir creciendo y creciendo y creciendo más. Entonces siempre hay que ponerle muchísima más energía y entonces llega un momento que la energía se va a estar convirtiendo en masa. Entonces él al ver esto hace los cálculos necesarios y entonces él dice, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, cada vez que yo le aumento el cuadrado a la velocidad, necesito tanta energía que me va a crecer el objeto. Y entonces lo que estoy formando es materia. Y así llegó a esa conclusión. Y aquí está mejor explicado por él mismo. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is put equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932 experimentally. Bien, chequen, la teoría la escribió en 1905 y no fue hasta 1932 que experimentalmente se pudo comprobar. Es por eso que nunca le dieron el premio Nobel por esto, porque no se había comprobado y ya era demasiado famoso como para no darle un premio Nobel. Pero como no se pudo demostrar esto, no se lo dieron por esto al premio Nobel. Bien, a los 30 años ya era profesor titular en la Universidad de Zúrich. Todo el mundo se lo peleaba, viajaba por todo el mundo y a los 32 años entra al Congreso Mundial de Física, que era una selecta, muy selecta minoría de científicos. Aquí tenemos a Albert, vean cómo es el más jovencito de todos estos. Aquí está el profesor Lorentz, aquí está Madame Curie, etcétera. Bien, empieza la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En 1914. Aquí está en Potsdam, en Alemania. Este profesor inauguró pues no es una escultura, es como un edificio que ahorita vamos a ver una fotografía que está dedicado a Albert Einstein. Discutía con Max Planck sobre la teoría de los cuantos, Madame Curie acudía a sus conferencias, Minkowski está interesado en la cuarta dimensión, que es lo que les expliqué sobre el tiempo, porque resulta que el tiempo, como depende de la velocidad de las energías, si nosotros pusiéramos un GPS en cada punto del universo y un reloj atómico en cada punto del universo,
se correría a diferentes. De hecho, ya se ha hecho ese experimento y así se comprobó. Si uno pone un reloj atómico a nivel del piso y un reloj atómico a nivel de una montaña muy alta o a los que están en el espacio, camina completamente diferente. O sea, hay diferencia de tiempos. El reloj atómico es un reloj que se ve que tiene átomos y con eso se mide con la degradación de los átomos. Bueno, al mismo tiempo, Marcel Grossman le da a la teoría de que fue su amigo que precisamente lo llevó a la oficina de patentes de su papá, la teoría de la realidad, las bases de las matemáticas. Albert Einstein era una persona muy a su estilo, y ya empezó a tener envidias y resentimientos, y más que aún no se podía comprobar todas sus teorías. Empezó a tener problemas porque él decía que su pacifismo es instintivo. El llamamiento a los europeos fue un documento que se le pidió a Alemania, tenían que entrar a la guerra, y la firmaron 92 científicos alemanes. De hecho, ahí los científicos hicieron el famoso gas mostaza, etcétera, etcétera, para la guerra. Y Albert Einstein lo que les dijo es de que parecía que les habían amputado el cerebro. Entonces, con eso ya se ganó una propaganda anti-Einstein a la relatividad que no se había comprobado. Entonces dijeron que no era verdad, y a él por ser judío. Por lo tanto, se va de Alemania y se va otra vez a Zúrich. Durante la Segunda Guerra Mundial hay una historia con Stanley Eddington, que Stanley Eddington es un inglés que era el que mejor podía medir, astrónomo, todas las posiciones astronómicas. Y él empezó a saber sobre Albert Einstein durante la guerra, y entonces empezó a cartear con él, pero su primera pregunta a Albert fue la órbita de Mercurio. ¿Qué pasa con la órbita de Mercurio? La órbita de Mercurio, la ley de gravitación de Isaac Newton no la puede explicar. Se explica la ley de gravitación de Isaac Newton, todos los planetas y todo lo demás, pero el Mercurio no. Mercurio parece ser que cada año hay una pequeña diferencia que, independientemente de la gravedad que influye el Sol y la Tierra, etcétera, etcétera, siempre hay una pequeña que no se mide bien con la ley de Isaac Newton. Entonces, eso es una carta también muy famosa, porque la carta dice, estimado señor Einstein, y la carta no vienen palabras, vienen puras formulaciones preguntando qué pasó con la órbita de Mercurio. Y Albert Einstein le contesta, hizo todos los estudios con Max Planck y Marcel Grossman, y la ley de gravitación de Albert Einstein sí explica ¿cómo se llama? A la de Mercurio. Ahora bien, aquí está la clave. El límite de la velocidad de la luz es la transmisión de información en el universo. Esto grábenselo, porque esa es la clave de todo. ¿Por qué? En 1915 y 1916 hace una publicación sobre la teoría de relatividad general. ¿En qué pensó él? Él dijo, según Isaac Newton, yo estoy cayendo porque hay gravedad. La Tierra está en su posición porque hay gravedad con el Sol. ¿Qué pasa si yo de repente, en un instante, quito la Tierra? Yo estaría flotando. O sea, porque ya no caería a ningún lado. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos ahora a la velocidad de la luz? El Sol emite luz que nos llega a nosotros en 8 minutos. A Plutón en 4.2 horas. Entonces, si ahorita desapareciera, ahorita, el Sol, nosotros nos enteraríamos dentro de 8 minutos que el Sol desapareció, y en Plutón se enterarían dentro de 4.2 horas. ¿De acuerdo? Entonces dice, pero si el Sol desaparece y yo todavía no sé que el Sol desapareció y la Tierra sigue dando vueltas alrededor del Sol por la información que nos está llegando, está pasando. Y si Plutón va a seguir orbitando alrededor
técnicamente el Sol, pero el Sol ya no existe. ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando de repente desaparezca el Sol, la Tierra se sale de órbita por el movimiento inercial que ya tenía durante 8 minutos, y Plutón durante 4 horas y pico, y se sale de órbita. Entonces dijo, de seguro el espacio es curvo. Entonces hace sus formulaciones y todo el rollo, dice, eso es la ley de la gravitación, el espacio es curvo. Entonces dice, pero ¿cómo se puede demostrar? Dice, si es curvo, entonces la luz que viaja por el universo también se debe ver afectada por la curvatura del espacio. Entonces hace sus cálculos que él dice, la luz que viene de estrellas muy lejanas al pasar por nuestro Sol, según la masa que tiene el Sol, la curvatura debe ser X, entonces la desviación de la luz debe ser Y. Y entonces se va a demostrar y punto. Entonces eso es su papel, eso es lo que él escribió. Entonces pues todo el mundo no le entendió, y Eddington y muchos que hicieron comprobar. Estaban durante la Primera Guerra Mundial, y el primer eclipse total de Sol, que es cuando se tomarían las fotos para ver la desviación de la luz, fue en Siberia, y fueron científicos a Siberia, llevaron sus chunches para medir las cosas, y sorpresa, cae la Primera Guerra Mundial, el ejército ruso los agarra por espías y los meten a la cárcel. Entonces, esa es la historia detrás del famoso eclipse de Sol, o a veces habían eclipses de Sol que estaban en lugares donde no se podía ir, o dependían si el clima o no el clima, etcétera. A los 34 años entra a la Academia Prusiana de Ciencia, que es lo máximo que había para los científicos, invitado por Nelson Planck, que fueron personalmente a invitarlo. Esto es muy importante porque cuando él sale de Europa va a renunciar a esto, y es todo un drama cuando él sale de Europa. Aquí ya lo vemos, vean cómo antes estaba a un ladito y ahorita ya lo sientan aquí. Aquí está Madame Curie, aquí está Max Planck, aquí está el doctor Langevin, que ayer platicaba con Pepe Ruano sobre una historia entre Langevin y Madame Curie, que fueron amantes cuando él, ese es chisme de vecindad, cuando él todavía estaba casado, separado. Y entonces hubo muchos periodicazos contra Madame Curie. Y él escribió una carta a Madame Curie diciéndole que pues mande a todos a volar, que ella tiene derecho de hacer lo que ella quiere y punto final, ¿no? Y me comentaba Pepe ayer que gracias al apoyo que tuvo de Einstein y Madame Curie, sí le dieron el premio Nobel a Madame Curie. Max Born, sí, es este. Este es Max Born y este es Niels Bohr, exactamente. Bien. Todavía casado, en Alemania, ahora sí, se le junta la prima. Y entonces, aquí está la carta y vean, cuando nos vemos frecuentemente en Berlín, sabes que seremos buenos amigos de por vida, que sabremos alumbrar cada uno de nosotros en existencia, un poco manipulador. Lo más bello serán nuestras caminatas en el bosque de Grunwald, y cuando el tiempo esté mal, nuestros encuentros en tu pequeño cuarto. Así que quieres memorizar una larga plática, es como un autocastigo de animales. Gente como nosotros estamos contentos cuando no tenemos que aparecer en público, y tú lo haces sin necesidad, pero tu coraje me impresiona de todos modos. Sin embargo, no me gustaría estar ahí bajo ninguna circunstancia, porque adoro las palabras que salen de tu boca como un regalo privado para mí, siendo un producto del momento, y mientras más apresurado, mejor. Si fueras a recitar divinamente el poema más bello, el placer que sacaría de eso no se acerca al disfrute que sentí cuando recibí los hongos y el chicharrón de gaso que cocinaste. Sé cómo lo interpretaría el psicólogo, pero no me avergonzaría de esto, y tú seguramente no menospreciarás el lado primitivo de mi naturaleza que está expresado, y tú podrás sonreír a eso. La espiritualización extrema de la mente tiene algo solemnemente opresivo que disipa la alegre risa. Bien, en 1919 se divorcia de Mileva,
Nunca le importaron las cuestiones materiales y menos ganar dinero con la ciencia. Ya entonces dejó de usar calcetines, la camisa la tenía muy desarraigado y le gustaba tocar violín en la cocina porque era donde mejor acústica había. Y se casa, aquí está Albert y Edward, y aquí se casa con su prima Elsa, que ya tenía 2 hijas, Ilse y Margot. Bien, ¿qué lo hizo famoso? Porque hasta entonces era famoso, pero nomás en el mundo de los científicos. No era famoso fuera del mundo de la ciencia. Acuérdense que en 1905 lo publica y hasta 1932 se demostró. En el 1415 hizo la teoría general de la relatividad general, donde tenía que demostrar que la luz viaja. Entonces, vean, él decía, si ese es el Sol y mi teoría es correcta y el espacio es curvo, yo estoy viendo aquí en la Tierra una estrella que pienso que está acá, pero la verdad es que está acá. ¿Por qué? Porque la luz viajó en esta dirección y al llegar junto a nuestro Sol tuvo una inclinación y esa es la que yo estoy viendo. Y entonces, según la masa, es la curvatura del espacio que va a hacer. Entonces, usted imagínese, por ejemplo, el centro de nuestra galaxia hace una curvatura tal en el espacio-tiempo que toda la galaxia está girando alrededor de nuestro agujero negro. Porque todo es así, o sea, cada cosa tiene, yo tengo, o sea, todos nosotros tenemos, por ser masa, desviamos la luz, a lo mejor la desviamos un átomo, obviamente es imperceptible, pero todos la tenemos que desviar, todos creamos una curvatura espacio-tiempo a nuestro alrededor. Entonces él después decía, y si la masa es tan importante, ahora la conocemos como agujero negro, pero antes no se llamaba agujero negro, tenía otro nombre. Y entonces decía, si pasa de este punto que se le llama el horizonte de eventos, si llega al momento en que llega el horizonte de eventos, se lo va a tragar. Y se lo va a tragar el agujero negro, o sea, lo va a absorber. Por lo tanto, recuerden, el límite de la velocidad es la transmisión de la información. Entonces, en 1918, Eddington, con el que se carteó, lo que hizo la Real Sociedad de Inglaterra fueron a las Islas Victoria en África porque iba a haber un eclipse total de sol. Ahí la historia dice que de 12 horas que estuvieron ahí, 11 horas llovió y había nubes. Y se les llevaron como 20 y tantas placas para fotografías y se les echaron a perder 10, nomás quedaron 8 placas. Pero casualmente antes del eclipse se despejó el cielo y tomaron las fotografías y al tomar las fotografías después compararon. Y al comparar, esta es la fotografía original, ellos demuestran que Albert Einstein tenía razón, o sea, la luz sí se desvía y exactamente como lo predijo Albert Einstein, las cantidades, la desviación, etcétera, según la masa, se desviaba. Entonces, ellos dan la noticia en Inglaterra de que Albert Einstein tenía razón y todos los periódicos empezaron a decir que Galileo Galilei e Isaac Newton ya fueron superados por Albert Einstein. En ese momento, pues, se hace famoso mundialmente. Él escribe una postal a su mamá diciendo sobre esto, aquí dice Liebe Mutter. En eso, él dice, hay buenas noticias hoy. Lawrence me telegrafió que las expediciones británicas han confirmado definitivamente el desvío de la luz por el sol. Eso es todo lo que comenta. Desafortunadamente, Maya me ha escrito que no solo tienes mucho dolor, sino también pensamientos desalentadores. ¿Cómo me gustaría acompañarte nuevamente de tal forma que no estuvieras apesumbrada? Pero voy a tener que estar aquí durante un tiempo y trabajar. También voy a viajar a Holanda por unos días y demostrar mi gratitud a Iron Fest. Aun cuando el retraso es doloroso, verdaderamente te deseo días agradables. En el momento en que se publicó que Albert Einstein tenía razón, pasó a la inmortalidad en vida misma. Se volvió un ídolo mundial, hubo explicaciones sobre su teoría, todo el mundo explicaba su teoría.
Niños empezaron a ser bautizados con su nombre, se hicieron medallas de honor, Hollywood le quería sus zapatos y él escribe a un familiar de que ya se sentía modelo porque todo el mundo le quería tomar una fotografía. Y le decía a su esposa que tuviera paciencia, que esto debe ser un capricho pasajero del público. Bien, para entonces ya vemos a un Einstein que tiene tres cosas. Por un lado, un científico consolidado. Por otro lado, que está en contra del nacionalismo. Y eso es muy importante porque eventualmente renuncia a todo y se hace un ciudadano del mundo casi. Y finalmente, el que sea un libre pensador que lo llevó toda su vida. Bien, en 1921 hace un viaje a China, Japón y Palestina, donde en el barco le dan la noticia que acaba de recibir el premio Nobel sobre la ley del efecto fotoeléctrico. Llegan ahí. Aquí hay una anécdota muy interesante que sí está en los papeles de él, es de que no tenía dinero para darle al que le cargó las maletas en Japón. Entonces se sintió tan apenado que le escribió en una servilleta con muchas gracias, con afecto, Albert Einstein. Le dijo, guárdale, esto va a valer después mucho. Bien, luego llega a Palestina, aquí lo vemos, y aquí va a tener en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Aquí es por eso que todo en su testamento hereda todo a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ya que hace un vínculo con la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Levi Eshkol, que era un químico, lo invitan a Estados Unidos a dar conferencias y todo para recolectar fondos para terminar la universidad. La universidad se empezó a construir. La primera piedra se hizo en 1918 y en 1921 que él hizo este viaje para recolectar fondos para la universidad. Aquí sus pláticas eran contra el armamentismo, con las incongruencias políticas que existe, que estaba duro y dale que los científicos se deben de unir, pero no para firmar papeles para la guerra, sino para presionar a los gobiernos de que no hayan guerras. Y por lo tanto, se empezó a desacreditar la teoría de la relatividad. En 1921 le dan el premio Nobel y todo el dinero se lo dio, que había sido un acuerdo cuando se divorció de Mileva, que si le llegaran a dar el premio Nobel, todo el dinero iba a ser para ella y los chicos. Bien, escribe un artículo y vamos a ver que en 1918 se puso la primera piedra de la construcción de la universidad. En 1925 se inauguró y Albert Einstein dictó la primera conferencia que se dio en la universidad, inclusive estuvo en la revista con uno de los primeros artículos. Bien, como se negaba a ganar dinero exclusivamente de la ciencia, trabajó en 2 empresas y dio la fabricación de refrigeradores de gas y dio instrumentaciones de vuelo. Y cada vez que alguien quería ir a verlo y digo que valga la pena, ¿no? Y decía, nunca me interrumpen, solo dejo de pensar un momento y luego volví a lo que estaba. Siempre ayudó a todos los estudiantes que iban a visitarlo. Bien, después de eso él se dedicó a lo que se llama el campo unificado. El campo unificado es la fórmula que resume a todo el universo. O sea, con esa fórmula uno puede construir un universo y a eso se dedicó el resto de su vida. Y él decía que sí se podía, porque Dios es refinado, pero no malicioso. Me gusta conocer los pensamientos íntimos de Dios sobre la construcción de su universo y de lo absoluto, pero me niego a contemplar a la divinidad jugando a los dados con su creación según la teoría estadística de cuántica. Ahí es cuando él se separa de todos los que están en la mecánica cuántica, con Max Planck y demás, porque decía que era... Lo que pasa es que la mecánica cuántica es el mecanismo
de los cuantos de luz, de cómo se comportan, cómo se comporta el electrónito. Y lo que pasa es que hay cosas muy raras y muy fantasmagóricas, que es lo que decía Albert Einstein, que él decía que no puede ser, que siempre se descubrirán algunas otras leyes y ecuaciones que digan lo contrario. Aparentemente estuvo equivocado porque hoy por hoy se sabe que la mecánica cuántica sí es una realidad. Dio muchísimos conciertos de violín, inclusive aquí una anécdota es de que en una ocasión un periodista está oyendo el concierto y dijo, ¿y quién es ese que está aquí, el greñudo? Entonces le dicen, ¿qué, no lo conoces? Es Albert Einstein. Entonces él por temor a regarla, pone en el periódico, y salió en el periódico, que virtuoso del violín Albert Einstein toca con impecable no sé qué y no sé cuánto y demás. Entonces él lo guardó toda su vida y a todos sus cuates se lo enseñaban, ¿no? Decía, tú pensabas que yo era científico. Bien, aquí está con Hans Albert y con su nieto. Bien, Edward, que empezó a estudiar medicina, aparentemente tuvo varios breaks, y la razón porque sentía que no podía ser el mejor como su padre y se deprimió muchísimo y acabó en un hospital psiquiátrico por depresión importante. Albert Einstein aparentaba como que, bueno, pues así es la vida, pero Elsa decía que no, que para nada, que sí le había tocado muchísimo y estaba muy preocupado, aunque él quisiera darle imagen de lo contrario. Y le escribió a su hijo una carta. Ustedes léanla. Miren, recibía en cada cumpleaños de él, recibía muchísimas de todo el mundo y escribió un poema que no sé, no encontré exactamente porque no decía si fue a los 50 o a los 72 años que escribió esto. Hoy veo a cada uno bajo su luz mejor. Todos los que me quieren me escriben cosas bellas y me envían regalos que colman mis ensueños, lo cual está muy bien para un hombre tan viejo. Todo con dulces sones vuelve propicio el día y hasta los vagabundos me ofrecen madrigales. Siento la exaltación del águila orgullosa y como el día acaba, breve será mi brindis. Todo ha sido bien hecho y el sol querido ríe. Bien, aquí es donde él vivía, en Alemania. Ya está. Y se dedicaba mucho a velear. Acuérdense que iba de vacaciones a los lagos bávaros y continuamente salía solito a velear. Bien, ayuda a formar la Internacional de Resistentes a la Guerra. En 1921, en Holanda,
se funda la Internacional de Resistentes a la Guerra, que hasta actualmente existe, y hay 70 afiliados a este grupo, que es promover mediante acciones y cartas y demás, evitar las guerras. Vuelve a viajar a Estados Unidos. En esta ocasión se reúne con premios Nobel, con Thomas Mann, con Charlie Chaplin, tiene varias conferencias. Los indios Hopis lo llaman el Relative Chief. Ese fue como y aquí lo vemos. Esta es la iglesia de Riverside en Nueva York, en donde en esta iglesia hay puros bustos de gente importante, Galileo, Newton, etcétera, pero todos muertos. Y cuando fue en este viaje, develaron su busto y que es el único que estaba vivo. Bien, cuando regresa a Europa empiezan sus problemas. ¿Por qué? Porque él trata de fortalecer las conferencias de paz, es un activista muy, muy intenso. Se empieza a escribir con Sigmund Freud, que hay cartas muy famosas de cómo evitar la guerra, con Sigmund Freud para que psicológicamente dijera qué está pasando, y ayuda a formar lo que se llama la Liga de las Naciones. Esto es muy importante porque la Liga de las Naciones es el precursor de la ONU. Hitler, al empezar la Segunda Guerra, aborreció el nombre de Einstein, forzaron su departamento, confiscaron sus cuentas, su nombre fue borrado del registro civil, por lo tanto, él renuncia a la Academia Prusiana de Ciencias, que se supone que lo más alto de lo alto, y menciona: tanto como yo tenga injerencia y me sienta afectado por estos asuntos, declaro que solamente puedo vivir en un país donde la libertad civil, la tolerancia y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley prevalezcan por sobre todas las cosas. Estas condiciones de vida y de trabajo no existen actualmente en Alemania. He decidido abandonar mi puesto en Berlín en convertirme en ave de paso por el resto de mi vida. Esta carta enfureció más a todo mundo. Y el problema es que cuando precisamente el libro de los Anales de Física son de los libros que quemaron durante la Segunda Guerra Mundial en la hoguera porque querían borrar todo sobre él. Aquí está lo que les platicaba, el edificio que construyeron. Aquí está Albert Einstein y cómo lo están sacando de Alemania. Él se va a Holanda. Pero Hitler puso un precio sobre su cabeza, entonces tuvo que tener guaruras. Tuvo guaruras para que con estas guaruras vale la pena, ¿no? Pero tuvo que tener guaruras que lo estuvieran vigilando. Pero resulta que la policía se le acerca y les dice que ya no hay manera de seguirlo cuidando porque Hitler estaba cada vez avanzando más y no podían garantizar su seguridad. Y menciona, porque le dijeron que se tenía que ir del país y muchos países le ofrecieron que se vaya. Pero él me dice: mientras yo pueda escoger, iré a un país donde la libertad política, la tolerancia e igualdad de los ciudadanos sean parte de la ley. La libertad política implica libertad de expresar opiniones públicas en forma oral o escrita y la tolerancia respecto a la opinión individual. Entonces fue a los estudios avanzados en Princeton, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Aquí se ve todavía en Holanda. Él se lleva muchísimo con la reina Ana de Bélgica, que esta es una amistad clave en la historia de la humanidad, y ahorita vamos a ver por qué. Primero, ella consigue que un transatlántico se lo lleve a Estados Unidos, pero para que no lo vieran al transatlántico llegar, en una lancha se lo llevaron hasta el transatlántico y de ahí se fue para Estados Unidos. Llega a Estados Unidos con la familia, jura y le dan la carta de naturalización americana finalmente y va a vivir en Princeton. Aquí en Princeton, durante 22 años, va a vivir en una casita y todos los días caminaba a su trabajo. Fallece Elsa, su esposa Elsa, en el año 36, su hermana en el 39, y él se dedica todo el tiempo al campo unificado. Obviamente salía de Princeton y nunca quiso guaruras, pero la historia es de que siempre tenía dos guaruras que iban atrás de él sin que él se diera cuenta.
Otra anécdota que también está documentada es que cuando él iba a visitar a su hijo, regresaba y le gustaba meterse en un bar de un pueblucho allí. Y le gustaba porque en ese bar nadie lo reconocía. Entonces podía sentar en la barra, platicar con la gente y estar tomando cerveza sin que nadie lo molestara ni le tomara fotografías. Soy un viajero solitario, un hombre que nunca ha pertenecido totalmente a su país, a su hogar, a sus amigos o a su familia inmediata con todo su corazón. Confrontando todas estas ataduras, nunca he perdido mi propio sentido de distanciamiento y mi propia necesidad de soledad. Estos sentimientos se han incrementado con el paso de los años. Resulta que cuando Hitler entra al poder hay una carrera armamentista. Lise Meitner, que es una física austríaca, ella descubre la fisión nuclear, pero la historia dice que a otros les dieron el premio Nobel por eso, porque entonces ella es muy interesante su vida, porque ella, por ser mujer, no la dejaban entrar al laboratorio. Ya que descubrió todo esto, como que la relegaron, ¿no? O sea, como que la mujer no podía hacer eso. Entonces, la verdad fue una fregona en el sentido de que, a pesar de todas las contraveniencias que hubieron, logró, y ella hizo la fisión nuclear. Por otro lado, Niels Bohr también logra la fisión nuclear en Estados Unidos. Al mismo tiempo, Checoslovaquia, que ya estaban los nazis allí, dice, ya no se exporta más uranio. Leo Szilard, que es otro físico, va con Einstein y le ayuda a redactar una carta al presidente Roosevelt para tratar de lograr que Estados Unidos haga la bomba, trabaje con el uranio. Para entonces, como ya no había uranio de Checoslovaquia, a donde había muchísimo uranio es en el Congo belga. Y ahí su amistad con la princesa Ana de Bélgica le escribe y le pide que todo el uranio del Congo belga, en vez de irse a Europa, se vaya a Estados Unidos. Ella dice que sí, y entonces todo el uranio se empieza a ir a Estados Unidos. Y así es como Estados Unidos va a empezar a tener su propio uranio. Bien, en la carta que escribe, aquí menciona cómo el profesor Fermi y Szilard encontraron con el uranio una fuente de energía. Aquí menciona cómo ellos mismos entendieron lo que es una reacción en cadena. ¿Qué es una reacción en cadena? Si yo tengo el uranio, pero el uranio se necesita mucha energía para hacerlo, para liberar su potencial. Entonces lo que se hace es que se explota una bomba, o sea, son dos bombas en realidad. Se explota una bomba que va a una pequeña cantidad mínima de uranio, hacerle explotar para que libere su energía. Esa liberar su energía empieza en reacción en cadena a liberar a todos los uranios que hay ahí para que todos liberen su energía. Eso se le llama reacción en cadena. Entonces, aquí explica la reacción en cadena y aquí menciona que un poquito de uranio podría destruir un puerto entero. Menciona aquí que el uranio de Canadá y Checoslovaquia y el Congo belga es donde hay. Y propone un vínculo entre la administración y científicos encargados de la reacción nuclear. Aquí en el ADI propone una atención especial al uranio. Aquí propone que se le empiece a dar fondos para en serio. Y aquí menciona que Checoslovaquia dejó de exportar uranio y que es importante que llegue el uranio del Congo belga a Estados Unidos. Aquí nace el famoso proyecto que se llama Manhattan, porque el presidente Roosevelt dice que encontró muy importante toda la noticia que le dio y formaron un comité para lograr esto. Y es muy interesante porque, bueno, aquí vemos a Szilard con Einstein redactando la carta. Aquí está Oppenheimer, que durante todo el transcurso de alguna manera ayudó con las formulaciones, pero no estuvo directamente involucrado. Aquí están los que estuvieron realmente involucrados. Aquí está el doctor Fermi y el doctor Szilard, que son los meros, y todo el equipo de la bomba atómica.
todo el mundo sabemos que es el proyecto Manhattan, que es en Los Álamos, en Nuevo México. Pero la historia es que habían 3 lugares. En Los Álamos, Nuevo México, se explotó la bomba. Pero había otro lugar cerca de Chicago, donde era el lugar donde estaba el enriquecimiento de uranio, y nada en la costa, porque tenían miedo que podrían sabotearlo. Y un poco antes de Washington, en uno de mis viajes, de repente vimos un pueblo fantasma. Era un pueblo, no recuerdo el nombre, donde habían 22,000 personas que precisamente se hizo para que trabajaran en el proyecto Manhattan, donde se construyeron escuelas, de todo se construyó. La gente que vivió ahí varios años nunca pudo salir de ahí. Los únicos que entraban y salían era el ejército, pero la gente que trabajó en el proyecto Manhattan fue simplemente secreto y nadie pudo salir de ahí. Y entre un laboratorio y otro laboratorio era a través de camiones del ejército, pero con cosas que engañaban, se supone que al enemigo. Y aquí están los que... Bien, este es el doctor Fermi, que fue el que realmente descubrió la reacción en cadena en Estados Unidos. Bien, las palabras de Albert Einstein fue que infortunio cuando se enteró de cómo desapareció Hiroshima. En 1905 dio su ecuación, en 1932 se comprobó experimentalmente, y el 6 de agosto y el 9 de agosto del 45, Hiroshima y Nagasaki demostraron que Albert Einstein sí tuvo razón con su ecuación. Esa es otra carta. No, esta es una conferencia que dio. Hoy en día los Field participan vigilando el armamento más formidable y peligroso de todas las épocas. No pueden desistir de alertar y alertar otra vez. No podemos ni debemos relajar en nuestros esfuerzos para hacer que las naciones del mundo y en especial sus gobiernos sean conscientes del inexpresable desastre que ciertamente provocarán si no cambian su actitud entre ellos y hacia la tarea de formar el futuro. Ayudamos a crear esta nueva arma para prevenir que los enemigos de la humanidad logren realizarla antes que nosotros. Dada la mentalidad de los nazis, hubiera sido dirigida a una destrucción inconcebible y la esclavitud del resto del mundo. Ahora que la bomba atómica es desgraciadamente una realidad, existe la competencia evidente por la construcción de armamento superior y de carácter más terrorífico, la bomba de hidrógeno, la cual es una meta que a mediano plazo ha de ser indefectiblemente cumplida, dado los adelantos en su investigación y manufactura. En los Estados Unidos existe una total aprobación gubernamental y apoyo a su existencia. Si estos esfuerzos pueden ser ciertos, si la bomba se realiza, se construye y se usa, el envenenamiento paulatino de la atmósfera será una cruenta realidad, y con ello, hasta donde es técnicamente posible, el aniquilamiento efectivo de toda la forma de vida sobre la Tierra, los mares y la atmósfera. De hecho, lo más escalofriante de este asunto es su espantosa efectividad. Cada paso conduce al siguiente superior en la manufactura y uso de semejante armamento. Y al final, lo que espera la comunidad mundial es, en todo caso, la expectación final sobre su aniquilamiento. Si la Tercera Guerra Mundial se lleva a efecto como causa de la competencia soviético-norteamericana, la siguiente guerra será llevada a cabo por andrajos humanos y a pedradas. Bien, él siguió dando clases, recibiendo gente. Esto se juntó con niños que salieron de la Segunda Guerra Mundial. Aquí le enseñan una maqueta y luego el original del Hospital Albert Einstein en Nueva York. Todas las cartas que los niños le escribían, todas las cartas las contestó. Bien. La pregunta sine qua non que siempre le hacía a Albert Einstein era si creía o no creía en Dios. Entonces, él escribió: creo en el Dios de Spinoza, que es idéntico al orden matemático del universo. No creo en un Dios que se preocupe por el bienestar y los actos morales de los seres humanos. Creo en un Dios que es el orden intelectual del universo. Entonces, él cada vez que hablaba de Dios, hablaba sobre esto, no sobre
otra cosa. Como científico nunca me di por vencido, porque Dios es astuto, pero no malicioso. La creación ha sido organizada de una manera sutil, pero el Señor nos da la oportunidad de descubrir cómo está hecha. Es como una especie de fe que me ha ayudado toda mi vida a no perder la esperanza en medio de las grandes dificultades. Al descubrir algo, me preguntaba si podía ser la manera en que Dios creó su universo. Es muy interesante. Una vez leí un libro del pensamiento sobre estos temas de los grandes científicos, Max Planck, Schrödinger. Schrödinger fue el más místico de ellos, ¿no? Yo creo que cuando ya empiezan a saber mucho del universo y de formulaciones y se adentran ahí, pues se les vuela la cabeza y algo pasa con ellos. Bien, en 1952, el primer ministro de Israel, Ben Gurión, le ofrece la presidencia a través de esta carta que se la llevó a Albert Einstein para que sea presidente del Estado de Israel. Todos hicieron changuitos para que no aceptara, porque dijeron como que es obligatorio, pero ojalá no acepte. Y tuvieron razón, porque Einstein declinó la oferta y que se sentía muy congratulado de que lo hayan propuesto, pero que todavía necesita mucho para lograr lo que él quiere en la vida y de relaciones humanas sabe muy poco. Bien, siguieron los años, siguió tomando clases, siguió caminando solito por todos lados y habla. Sin embargo, para quien está agobiado por los años, la muerte vendrá como una liberación. Esto lo siento con mucha fuerza ahora que he envejecido y que he llegado a considerar la muerte como una vieja deuda que por fin debo liquidar. Sin embargo, uno hace todo lo posible por aplazar este último cumplimiento. Así es como la naturaleza juega con nosotros. Podemos sonreír que somos así, pero no podemos liberarnos de un destino al que todos estamos sometidos. Finalmente, en 1955, en marzo de 1955, fallece Albert Einstein. Aquí está su casa, cómo quedó iluminado la noche, su escritorio, cómo le dejó. Él muere por una ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal. Ya lo habían operado antes y en esta ocasión parece ser que lo querían volver a operar, pero él dijo que lo dejaran morir dignamente. Sus últimas palabras las dijo en alemán a una enfermera que no sabía alemán, entonces nadie sabe qué dijo. Bien. Einstein nunca quiso que su cuerpo fuera estudiado ni nada de nada. Entonces, él pidió que se le incinerara y que tiraran sus cenizas en el río. Y de hecho así fue. Lo incineraron y su hijo Hans Albert en el río Delaware tiró con algunos familiares y amigos las cenizas de Albert Einstein. Pero resulta que hay un patólogo, Thomas Harvey, que escondió sin que la familia supiera el cerebro y lo guardó. Pero como todo mundo sabía que lo habían incinerado, pues él lo guarda, se jubila y se lo lleva a su casa. Y ahí lo deja en su casa. Entonces resulta que 46 años después un periodista quiere ver dónde demonios quedó el cerebro de Albert Einstein. Entonces le dicen, pues nadie sabe dónde está, ve a buscar a este cuate. Este cuate vive en un pueblito por Chicago, llega, localiza y lo va a ver. Y para entonces ya es un señor un poco demente, ya senil, y le muestra el frasco donde está el cerebro de Albert Einstein en una caja de sidra en la bodega. Lo sacan y él se lo convence de que lo tiene que regresar para que lo estudien, a la universidad, etcétera. Entonces él dice, está bien, vamos para allá, pero pues para allá está muy lejos. Y el problema es que él no viaja en avión. Entonces, el periodista se lo lleva en el coche. Y entonces este libro explica cómo él va viajando con el patólogo, se van parando en los hoteles, van en los restaurantes y todo, pero todo el tiempo está pensando que en la cajuela está el cerebro de Albert Einstein. Hoy por hoy está en el museo, en este museo en Filadelfia,
Y bueno, está ahorita en el museo, esperan que algún día se pueda hacer algún estudio en especial. ¿Recuerdan esta imagen que las presenté al principio? Bueno, pues resulta que en 48, Kurt Meyer, presidente de la Unidad World Federalist, que era un agente de la CIA, simplemente estaba discutiendo con Albert Einstein sobre política internacional. Pero no era muy, no era, no le interesaba mucho la opinión, sino lo que ellos querían ver es esto. Resulta que el FBI los espió durante décadas. Su apoyo manifiesto al pacifismo, los derechos civiles y las causas de izquierda generaron sospechas en el FBI de Edward Hoover. Cuando Einstein llegó a Estados Unidos, la agencia comenzó una campaña de vigilancia que duraría 22 años, durante los cuales se escucharon sus llamadas telefónicas, se abría su correo y hasta su basura en busca de pruebas que lo delataran como agente subversivo espía soviético. Cuando Einstein murió, su expediente en el FBI tenía 1,800 páginas. Bien, estos son los descendientes de Albert Einstein. Aquí está Hans Albert, su hijo, con su nieto, su nieta, su hijo Edward, y su nieto hoy por hoy es un cirujano general que trabaja en Holanda. Esta fotografía, que es muy famosa, es a los 72 años, cuando cumple años. Iba en un coche que todo el mundo le quería tomar fotos, entonces le dijeron ya la última fotografía y ya estaba harto, entonces simplemente se volteó como sacándole la lengua, pero en ese momento capta la fotografía y obviamente se hace famosa. Eso es todo, muchas gracias. Yo les iba a pedir ese aplauso, pero fue muy espontáneo y yo creo, Isaac, que te lo mereces. Ha sido una plática muy interesante con una cantidad de información que pues solamente alguien como tú que está permanentemente leyendo, ilustrándose, etcétera, nos pudo traer hoy toda esta información. Yo creo que no nos resta más que si alguien tiene que hacerle alguna pregunta a Isaac. O añadir algo para hacer la Gracias. Gracias. Bueno, primero felicitarte y agradecerte, Isaac, que nuevamente nos ilustres con estos temas que nos encantan. Y bueno, dentro de todas estas anécdotas apasionantes de la vida de Einstein, hay una que me supongo debes de conocer y que yo creo que es notoria, digamos, porque entre todas las cosas de Einstein, él tuvo una concepción del universo estático durante mucho tiempo. Y otras gentes, especialmente Georges Lemaitre, con sus cálculos de la relatividad, sacó lo que era a través de, todavía no existían otros apoyos del Big Bang, no existían todavía otros apoyos científicos de esta teoría, y era solamente con los cálculos. Y lo fue a ver y Einstein le dijo, mi amigo, mis cálculos son correctos, pero usted está equivocado. Pero después lo reconoció. Y lo reconoció hasta donde yo sé de una manera muy bella, porque hasta donde yo sé, una de las frases que dijo fue, esta es la teoría más bella y elegante del origen del universo que yo he escuchado, alabando a Georges Lemaitre, que no había sido el único, había otras gentes, ¿no? Entonces, a mí me llama muchísimo la atención esto porque es algo pues extraordinario que con sus cálculos se pensó en el origen del universo, en el Big Bang, y posteriormente obviamente pues todos los apoyos científicos y tecnológicos para poderlo, hasta donde es posible, poderlo intuir y corroborar, ¿no? Hasta Galileo Galilei, bueno, hasta hace 150 años se pensaba que la Vía Láctea
era todo el universo. Todo el universo conocido era la Vía Láctea. Luego se conocieron un par de galaxias afuera de la Vía Láctea. Y sí, la teoría era el universo estacionario, así se llama, en donde el universo es estático y se acabó el asunto. Hay lo que hay y se acabó el asunto. Einstein pensaba obviamente así. Georges Lemaitre, que dio el fundamento matemático a Hubble. Hubble, que fue el observador con el mejor telescopio de la época, vio a través precisamente de los estudios de Lorentz que las galaxias se están alejando cada vez más. Corrimiento al rojo. Entonces, y mientras más lejos, más se alejan. Entonces, en sentido opuesto a la velocidad a la que se está expandiendo el universo, debió haber habido un origen, y entonces a ese Albert Einstein, pero no más Albert Einstein, o sea, todos, ¿no? O sea, todos, y bueno, así funciona la ciencia. Fue con los cálculos de Einstein, y y lo hizo Lemaitre, que fue por cierto, un teólogo, un sacerdote, y Hubble, que fue el que estuvo observando todo eso. Sale Pepe. Bueno, yo te quiero felicitar. De verdad es la mejor plática que yo he oído de la vida de Albert Einstein. Y se me hace un personaje fascinante. Bueno, fascinante creo que para todo mundo, no nada más para mí y para ti. O sea, haber conocido a ese hombre que estuvo rodeado en primer lugar, de todas las adversidades, porque estaba en una época muy difícil para la juventud, para los judíos, para los científicos. O sea, fue un hombre que siempre nadó contracorriente y que nunca se quebró y nunca dijo que no, y siempre estuvo buscando su propio destino, que era ser una persona de ciencia, una persona de música, una persona amable, que tenía pues un círculo de amistades que a lo mejor era como algo como esto que nosotros tenemos aquí, pero pues, o sea, se rodeaba de gente muy intelectual como son todos ustedes, como él se rodeaba pues, de Max Planck, de Madame Curie, de Charles Chaplin, pues de gente que era muy descollada en esa época. Y eso debe de haber sido fascinante, de reyes, de que todo el mundo lo adulaba, en fin. Y mi comentario, lo último que te quería decir era sobre la publicación que salió en la revista JAMA sobre el cerebro de Einstein, que efectivamente el patólogo que fue el guardián de su cerebro, porque él así se lo hizo saber en los últimos días cuando ya veía que la muerte era inminente, le dijo, "You're the keeper of my brain." Tú vas a ser el guardián de mi cerebro, y por eso es que él lo cuidaba con esa vehemencia. Y finalmente hizo una publicación bastante mala para mi gusto, porque la leí completa y pues hacía una descripción muy tradicional de lo que era un cerebro, en donde se vio que el cerebro de Einstein inclusive pesaba menos que el cerebro promedio, y que la cantidad de materia gris era pues bastante normal, y lo único que vio diferente era que las circunvoluciones cerebrales eran más profundas que el resto de las personas. Pero básicamente el cerebro de Einstein era un cerebro bastante normal. Entonces algo más existía en ese cerebro
que no pudimos entender y que después, cuando lo devolvieron a la Universidad de Princeton, se volvieron a hacer otros estudios con las técnicas modernas de microscopía electrónica y tampoco se pudieron sacar grandes conclusiones de la autopsia de Einstein, pero seguramente en años futuros algo encontrarán que ese cerebro era muy diferente que el resto de los nuestros. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues nuevamente un aplauso para el doctor que nos ha enriquecido nuevamente con sus conferencias. Y a todos ustedes mi agradecimiento por su asistencia y comentarles que la próxima reunión será en septiembre. No sé si te acuerdas la fecha exacta. Bueno, de todas maneras se los haremos saber por los carteles y por internet para que nos reunamos en septiembre. El ponente en septiembre va a ser Luis Charrúa. Y bueno, pues pueden pasar a degustar un poquito de la cena de hoy. Gracias a todos.